Hay una mentira que te repites tan seguido que ya ni la escuchas. No suena como mentira, suena razonable, suena madura, suena necesaria, y por eso es tan peligrosa. La repites cuando eliges qué publicar, cuando decides qué callar, cuando sonríes aunque no tengas ganas, cuando dices estoy bien y algo en el pecho se siente apretado. La repites cuando adaptas tu tono, tu opinión, incluso tus sueños, solo un poco, lo suficiente para que nadie se incomode. Y lo más inquietante es que casi siempre funciona. Encajas, no hay conflicto, no hay rechazo visible, nadie te señala, nadie te excluye. Pero después, cuando te quedas a solas, algo no cuadra. Ese pequeño vacío, esa sensación rara de estar presente y ausente al mismo tiempo. Esa incomodidad que no sabes explicar, pero que aparece cuando apagas la pantalla y el silencio se hace más grande de lo normal. Si este tema te toca, quédate. De verdad quédate. Porque lo que vamos a destapar no es superficial y quizá necesites escucharlo completo. A veces un simple gesto, como dejar un like o guardar este video, no es para el algoritmo. Es una forma de decirte a ti mismo, esto importa. La primera mentira psicológica que te haces para encajar no se formula así de directa. No dices, voy a traicionarme. No eres tan obvio contigo. La frase real suena más inocente. No es para tanto. No es para tanto que cambie mi opinión. No es para tanto que me vista así aunque no me guste. No es para tanto que finja interés. No es para tanto que minimice lo que siento. Pero cada no es para tanto es una micro renuncia, pequeña, silenciosa, acumulativa. ¿Te has preguntado cuándo empezaste a hacer eso? ¿En qué momento aprendiste que ser completamente tú era un riesgo? La mayoría no recuerda un evento claro. No fue un gran trauma cinematográfico. Fue algo más cotidiano. Una risa incómoda cuando dijiste lo que pensabas. Una mirada de desaprobación. Un grupo que cambió de tema cuando compartiste algo personal. Ay, no seas exagerado. Tu cerebro tomó nota. Nuestro sistema nervioso está diseñado para sobrevivir, no para ser auténtico. Cuando detecta amenaza social y sí, el rechazo se vive como amenaza real, activa cortisol, estrés, alerta. Y el cerebro aprende rápido. Esto duele, evítalo. Entonces ajustas, un poco. Y cada vez que recibes aprobación después de ajustarte, tu cerebro libera dopamina, recompensa, sensación de alivio, de pertenencia. Ahí empieza el ciclo. No encajas porque eres tú, encajas porque te moldeas. Y tu sistema nervioso lo celebra. Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si encajas solo cuando te adaptas, ¿qué parte de ti se está quedando fuera? Vivimos en una época donde la identidad parece flexible, editable, casi como una biografía que puedes actualizar cada semana. Redes sociales, filtros, tendencias, discursos dominantes, todo se mueve rápido. Y tú, intentando no quedarte atrás. La identidad digital te ofrece algo seductor, control. Puedes elegir qué mostrar. Puedes editar lo que no te gusta. Puedes recibir validación inmediata. Likes, comentarios, visualizaciones. Microdescargas de dopamina que refuerzan una versión tuya optimizada. Pero tu identidad real no funciona así. Tu identidad real tiene contradicciones, dudas, momentos raros, pensamientos que no quedan bien en una historia de 15 segundos. Tiene silencios que no son fotogénicos. Y cuando la versión digital empieza a alejarse demasiado de la versión real, aparece algo que mucha gente hoy no sabe nombrar: disonancia. Esa sensación de estar actuando tu propia vida. Te miras desde afuera. Te escuchas decir cosas que suenan correctas pero no vibran. Te ves sonreír en una foto y piensas, ¿quién es esa persona? No es que estés fingiendo todo, es más sutil. Es que estás seleccionando tanto que mostrar, que terminas olvidando que sientes sin edición. La segunda mentira que te dices para encajar es aún más profunda. Si no lo hago así, me voy a quedar solo. Esa frase rara vez se dice en voz alta, pero está ahí, debajo de muchas decisiones. Aceptar planes que no quieres, mantener conversaciones que te drenan, seguir tendencias que no te representan, callar desacuerdos para evitar tensión. El miedo a la soledad no es superficial, es biológico. Nuestros antepasados no sobrevivían solos. El cerebro asocia pertenencia con seguridad. Por eso el rechazo activa las mismas áreas que el dolor físico. Pero hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar rodeado de gente y sentirte invisible. Puedes tener miles de seguidores y sentir que nadie te ve de verdad.
Puedes encajar perfectamente y aún así experimentar una soledad más profunda que si estuvieras físicamente solo. Porque lo que duele no es la ausencia de personas, es la ausencia de autenticidad. Y aquí hay algo que quizá no te han dicho. Encajar demasiado puede volverse una adicción. Sí, adicción. Cada vez que ajustas tu comportamiento y recibes aprobación, tu cerebro aprende que eso funciona. Se vuelve eficiente en detectar qué versión tuya genera más aceptación y empieza a priorizarla. Pero mientras más dependes de esa validación externa, más frágil se vuelve tu autoestima interna. Tu valor deja de sentirse estable, empieza a fluctuar según la reacción de otros. Hoy me siento bien porque me aprobaron. Hoy me siento mal porque no reaccionaron. Hoy valgo porque gusté. Hoy dudo porque nadie comentó. Eso no es autoestima. Eso es regulación emocional externalizada. Y no te juzgo. Casi todos lo hacemos en mayor o menor medida. La diferencia está en cuánto nos domina. Déjame preguntarte algo sin suavizarlo. Si mañana desaparecieran las redes sociales, si nadie pudiera ver lo que haces, si no hubiera público, ¿seguirías siendo la misma persona? ¿Seguirías haciendo lo que haces? ¿Pensando lo que piensas? ¿Buscando lo que buscas? ¿O una parte importante de tu identidad está sostenida por la mirada ajena? Aquí entra la tercera mentira, que es casi filosófica. Cuando logre suficiente reconocimiento, me voy a sentir suficiente. Suena lógica. Trabaja más, mejora más, destaca más, sé más interesante, sé más atractivo, sé más exitoso. Entonces, finalmente, te vas a relajar. Pero el cerebro no funciona así. La dopamina no se libera cuando llegas, se libera anticipando llegar. Por eso el deseo nunca se sacia del todo. Cuando alcanzas una meta, el sistema se reajusta. Necesita otra y otra. Entonces postergas la sensación de suficiencia. Siempre está un poco más adelante, y mientras tanto sigues moldeándote para encajar en estándares que cambian constantemente. Lo más doloroso es que, en el fondo, muchas personas no están intentando ser mejores por crecimiento auténtico, están intentando volverse inolvidables. Porque hay otro miedo, más silencioso todavía, el miedo a ser insignificante, no dejar huella, no destacar, no ser especial, no ser recordado. En una cultura hiperexpuesta, donde todos parecen estar haciendo algo impresionante, el promedio se siente como fracaso. La normalidad se vive como invisibilidad. Entonces te esfuerzas por encajar en lo que es visible, aunque no te represente del todo. Y aquí viene algo importante. No hay nada malo en querer pertenecer. No hay nada malo en querer ser reconocido. El problema no es el deseo. El problema es perderte en el proceso. La cuarta mentira empieza a susurrar cuando ya llevas tiempo adaptándote. Así soy yo. Te convences de que esa versión ajustada es tu verdadera personalidad. Siempre he sido así. Siempre me ha gustado esto. Siempre he pensado esto. Pero si escarbas un poco, notas que hubo un antes. Hubo opiniones más libres, gustos más espontáneos, expresiones menos calculadas. La identidad no es rígida, claro, evoluciona. Pero una cosa es evolucionar por crecimiento y otra muy distinta es moldearte por miedo. ¿Sabes cómo se siente la diferencia? La evolución auténtica se siente amplia, aunque de miedo se siente expansiva. La adaptación por miedo se siente tensa, se siente contraída. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Esa ligera opresión en el estómago cuando dices algo que no piensas. Esa incomodidad después de publicar algo solo para gustar. Esa sensación de haber actuado. Tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza física y una amenaza social intensa. Por eso, vivir constantemente pendiente de aprobación mantiene niveles de cortisol más altos de lo que crees, y el cuerpo se cansa. Ansiedad difusa, dificultad para concentrarte, sensación de vacío, irritabilidad sin motivo claro. No siempre es estrés por trabajo, a veces es agotamiento por no ser tú. Y todavía no hemos llegado a lo más importante. Porque quizá hasta aquí estás pensando, sí, me adapto un poco, pero es normal, todos lo hacen. Y es cierto, todos lo hacemos en cierto grado. La pregunta no es si te adaptas, la pregunta es cuánto te estás negando para encajar. ¿Qué partes tuyas no están teniendo espacio? ¿Qué deseos estás postergando? ¿Qué opiniones no estás expresando? ¿Qué límites no estás poniendo? Y sobre todo, ¿qué pasaría si empezaras a mostrar pequeñas partes reales, aunque no encajen perfecto? No hablo de rebelarte contra todo.
No hablo de volverte agresivo o confrontativo, hablo de micro-honestidades. Decir no cuando no quieres. Admitir que algo no te interesa. Reconocer que te duele algo. Aceptar que no sabes. La autenticidad no es gritar quién eres, es dejar de ocultarlo. Pero antes de poder hacer eso, necesitas reconocer las mentiras que te cuentas. Necesitas verlas sin castigarte, sin llamarte débil, sin decir soy falso. Porque esto no es maldad, es miedo. Y el miedo no se combate con violencia, se entiende, se acompaña. Lo que está en juego no es solo tu imagen, es tu libertad psicológica. Y esa, aunque no lo parezca, vale más que cualquier aprobación momentánea. Hay otra mentira que casi nadie detecta porque se disfraza de madurez emocional. Suena así: yo puedo con esto, no me afecta. La dices cuando alguien te ignora. La dices cuando no te incluyen. La dices cuando cambiaste algo de ti y recibiste más atención. La dices cuando te comparas y sientes esa punzada en el pecho. Da igual, no me importa, yo estoy en lo mío. Pero si no importara, no dolería. El problema no es sentir el impacto, el problema es anestesiarlo. Muchísimas personas sensibles han aprendido que para encajar necesitan volverse fuertes. No fuertes de verdad, fuertes hacia afuera, indiferentes, autosuficientes. Yo no necesito a nadie. Y aquí empieza otra forma de autoengaño. Porque una cosa es tener autonomía, otra muy distinta es desconectarte emocionalmente para que nadie note que te importa. Cuando reprimes la necesidad de pertenecer, no la eliminas, solo la empujas al fondo. Y el cerebro no olvida lo que reprimes, lo almacena en forma de tensión. Por eso hay personas que parecen muy seguras, pero viven con ansiedad constante. No es incoherencia, es compensación. Cuanto más finges que no te afecta la mirada ajena, más pendiente estás de ella. Y aquí entra un fenómeno moderno que casi nadie analiza con calma: la comparación permanente. Antes te comparabas con tu entorno inmediato, ahora te comparas con miles de personas todos los días. Gente editada, gente en su mejor momento, gente mostrando solo el resultado, nunca el proceso. Tu cerebro no está diseñado para procesar esa cantidad de estímulos sociales. Cada vez que ves algo que activa comparación, se dispara un pequeño estrés, a veces casi imperceptible, pero repetido 100 veces al día, se acumula. Y entonces te dices otra mentira. Si mejoro un poco más, si me optimizo un poco más, ya no me voy a sentir así. Empiezas a ajustar tu cuerpo, tu estilo, tu productividad, tu forma de hablar, tu nivel de éxito, tu espiritualidad incluso. Todo se convierte en un proyecto de mejora constante. Pero hay algo muy sutil ahí. No estás mejorando para crecer, estás mejorando para no sentirte menos. Eso cambia completamente la energía interna. Cuando el crecimiento nace del miedo, nunca es suficiente. Y entonces ocurre algo que duele reconocer. Empiezas a vivir en modo evaluación constante. ¿Esto gusta? ¿Esto impresiona? ¿Esto es interesante? ¿Esto encaja? Tu atención deja de estar en la experiencia y se desplaza hacia cómo se percibe la experiencia. Sales con amigos y en vez de disfrutar, piensas cómo se ve. Viajas y en vez de sentir el momento, piensas cómo compartirlo. Lees algo y en vez de integrarlo, piensas cómo citarlo. Tu identidad se vuelve performativa. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones has tomado realmente desde el deseo y cuántas desde la estrategia social? No tienes que responderme en voz alta, solo obsérvalo. A veces creemos que somos libres porque elegimos, pero muchas elecciones están condicionadas por el miedo al rechazo invisible. Y ese miedo tiene raíces más profundas de lo que imaginas. Desde pequeños aprendemos que el amor está condicionado, no siempre de forma cruel, a veces de forma muy sutil. Qué bien cuando te portas así. Qué orgulloso estoy cuando logras esto. Así sí, el mensaje no verbal es claro. Esta versión tuya es aceptable. Y entonces aprendes a reforzar esa versión. El problema no es haber aprendido eso. Todos lo hicimos. El problema es no haberlo revisado. Porque si no lo revisas, sigues viviendo bajo el mismo contrato inconsciente. Soy valioso cuando cumplo expectativas. Y en la adultez, esas expectativas ya no son solo familiares, son sociales, son digitales, son culturales. Y tú, intentando cumplirlas todas. Déjame decirte algo que quizá no te dijeron suficiente. Tu valor no aumenta cuando gustas más, solo se vuelve más visible para otros.
pero visible no significa real. Lo real es lo que eres cuando nadie te está mirando. Y eso es lo que a veces más te cuesta sostener. Hay personas que sienten una especie de vacío extraño cuando no están interactuando con nadie, como si su identidad se diluyera en el silencio. Eso no es debilidad, es que has acostumbrado a tu cerebro a regularse con estímulo externo. La dopamina social es poderosa. Comentarios, mensajes, notificaciones, cada pequeño estímulo refuerza una sensación de existencia. Me ven, entonces existo. Pero cuando no hay estímulo, el sistema baja y aparece una sensación incómoda, inquietud, aburrimiento, ligera ansiedad. Y aquí aparece otra mentira silenciosa. Necesito estar haciendo algo para ser alguien. Entonces llenas cada espacio vacío. Consumes contenido sin parar. Respondes rápido. Publicas algo más. Te distraes. No porque lo necesites realmente, sino porque el silencio empieza a mostrar cosas que no quieres ver. Y en ese silencio es donde suele aparecer la pregunta que más miedo da. ¿Quién soy si no estoy intentando encajar? Puede parecer exagerado, pero para muchas personas esa pregunta genera vértigo. Porque si dejas de adaptarte, si bajas la máscara, si reduces la estrategia, puede que no todos se queden. Y ahí volvemos al miedo original. Pero hay algo que casi nadie te explica. Cuando dejas de encajar artificialmente, no pierdes a todos. Solo pierdes a quienes estaban conectados con tu máscara. Y eso duele. Claro que duele. Porque aunque la conexión fuera superficial, era conexión. Por eso mucha gente prefiere seguir encajando mal que arriesgarse a pertenecer bien. Es más seguro no mover nada. Es más predecible seguir gustando un poco a todos que arriesgarse a gustar profundamente a algunos. Pero esa estrategia tiene un costo. Y el costo es una sensación crónica de no ser completamente visto. Tal vez nadie te ha dicho esto con claridad, así que lo voy a decir directo. Cada vez que ocultas algo esencial de ti para ser aceptado, le estás enviando a tu cerebro el mensaje de que esa parte no es digna. Y el cerebro aprende. Empieza a asociar autenticidad con peligro. Empieza a asociar espontaneidad con riesgo. Empieza a asociar honestidad con pérdida. Y entonces no solo te adaptas afuera, empiezas a censurarte por dentro. Te cuestionas antes de sentir, filtras antes de pensar, evalúas antes de desear. Y poco a poco la vida pierde intensidad. No porque no tengas cosas, sino porque no te estás permitiendo habitarlas completamente. Lo más irónico es que la autenticidad, aunque asusta al principio, es lo único que realmente genera conexión profunda. La gente puede admirar una versión optimizada, pero solo puede amar una versión real. Y aquí hay algo que tal vez no esperabas escuchar. El verdadero encaje no ocurre cuando te ajustas, ocurre cuando dejas de intentar impresionar. Pero para llegar ahí necesitas atravesar una etapa incómoda. La etapa donde te sientes extraño, donde no sabes exactamente quién eres sin la aprobación constante, donde te das cuenta de cuánto dependías de la mirada ajena. Es un duelo silencioso. Duelo por la identidad que construiste para sobrevivir. Duelo por las versiones tuyas que fueron útiles en su momento. Duelo por la idea de que gustarle a todos era posible. Y atravesar ese duelo no te vuelve antisocial, te vuelve más libre. Porque la libertad psicológica no es hacer lo que quieras sin límites. Es poder elegir sin miedo constante a desaparecer socialmente. Y todavía hay algo más profundo que necesitamos tocar. Porque hasta ahora hemos hablado de encajar en grupos, en redes, en expectativas externas, pero también hay una forma de encajar contigo mismo que es igual de peligrosa. Encajar con la imagen que crees que deberías ser. La versión idealizada, la versión fuerte, la versión espiritual, la versión productiva, la versión siempre equilibrada. Y cuando no cumples con esa autoimagen, aparece la crítica interna. Esa voz que dice, deberías poder con esto, deberías ser más coherente, deberías estar más avanzado. Es curioso, porque incluso cuando decides trabajar en ti, puedes convertir el crecimiento en otra forma de presión. Y eso también es una mentira. La mentira de que tu valor depende de cuán evolucionado pareces. Pero lo que realmente libera no es parecer evolucionado, es aceptar que eres humano, con contradicciones, con inseguridades, con momentos de claridad y momentos de confusión. Y cuando empiezas a permitirte eso, algo cambia. No de golpe, no como una explosión, más bien como un suspiro largo, una sensación de espacio interno. Y ese espacio es el comienzo de algo que no depende de encajar.
Depende de elegir. Hay una mentira que es especialmente peligrosa porque parece responsabilidad, parece adultez, parece equilibrio, suena así. Si soy completamente yo, voy a hacer daño. Entonces te moderas, te suavizas, te haces pequeño en ciertos espacios. No dices todo lo que piensas porque no vale la pena generar conflicto. No expresas tus límites porque los demás también tienen sus problemas. No muestras tu intensidad porque puede ser demasiado. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a convertirte en una versión cómoda para los demás, pero incómoda para ti. Hay personas que aprendieron que su autenticidad era excesiva, demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado directa, demasiado ambiciosa, demasiado callada, demasiado diferente. ¿Te suena? La palabra demasiado ha hecho que muchos se vuelvan menos visibles, menos honestos, menos intensos, menos ellos. Y eso genera una fractura interna que no siempre se nota por fuera. Puede ser funcional, puedes trabajar, relacionarte, incluso tener éxito. Pero hay una tensión constante, como si estuvieras sosteniendo una postura que no es completamente natural. Esa tensión no es imaginaria, es fisiológica. Cuando no expresas lo que realmente sientes, el cuerpo no lo borra, lo contiene. Aumenta activación, se queda en estado de vigilancia leve, porque el sistema nervioso interpreta que hay algo que no se puede mostrar, y vivir en contención constante cansa. Por eso muchas personas dicen, no sé qué me pasa, pero estoy agotado. Y no es solo carga laboral, es carga emocional no expresada. Aquí entra una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has elegido ser aceptado en lugar de ser honesto? No para herir, no para atacar, solo para ser fiel a lo que sientes. Tal vez aprendiste que si incomodas te retiran el cariño, que si marcas límites te llaman egoísta, que si cambias te dicen que ya no eres el mismo. Entonces eliges estabilidad externa a costa de coherencia interna. Y esa es otra forma de autoengaño, porque te dices, estoy siendo buena persona, pero en el fondo muchas veces estás siendo una persona asustada, y no hay juicio en eso. El miedo es profundamente humano. Lo que duele no es el miedo, es vivir sin darte cuenta de que te está guiando. Hay algo que casi nadie admite. Muchas relaciones se sostienen sobre versiones incompletas de nosotros mismos. No porque sean falsas, sino porque son parciales. En ciertos grupos eres el fuerte, en otros el divertido, en otros el racional, en otros el espiritual, en otros el que escucha. Pero ¿dónde eres todo? ¿Dónde puedes estar triste sin tener que animar a nadie? ¿Dónde puedes estar confundido sin tener que tener respuestas? ¿Dónde puedes cambiar de opinión sin sentir culpa? Si no tienes al menos un espacio donde puedas ser íntegro, el desgaste emocional es inevitable. Y aquí aparece otra mentira muy común. Cuando tenga más seguridad, voy a mostrarme más auténtico. Como si la autenticidad fuera una meta a la que llegas después de volverte invulnerable. Pero funciona al revés. La seguridad no aparece antes de mostrarte, aparece después de sobrevivir a mostrarte. Cada vez que dices algo verdadero y el mundo no se derrumba, tu cerebro aprende algo nuevo. Aprende que la honestidad no siempre termina en abandono. Aprende que el desacuerdo no siempre termina en rechazo. Aprende que el conflicto no siempre termina en soledad. Pero para que ese aprendizaje ocurra, necesitas exponerte un poco. Y eso asusta, porque la mente proyecta escenarios catastróficos. Van a dejar de hablarme. Van a pensar que soy raro. Me voy a quedar fuera. Pero si miras tu historia con honestidad, verás algo interesante. Muchas veces no hablaste, y aún así no te sentiste realmente dentro. Estabas físicamente presente, emocionalmente invisible. Entonces la pregunta cambia. No es qué pierdo si soy auténtico, es ¿qué pierdo si no lo soy? Pierdes claridad, pierdes coherencia, pierdes energía, pierdes respeto hacia ti mismo. Y esa pérdida es silenciosa pero profunda. Hay personas que han encajado tan bien durante tanto tiempo que ya no saben qué desean realmente. Han aprendido a leer el entorno con tanta precisión que anticipan lo que los demás esperan antes incluso de preguntarse qué quieren ellos. Se vuelven expertos en adaptación, pero inexpertos en autenticidad. Y eso no es porque sean débiles, es porque desarrollaron una habilidad que en algún momento fue necesaria para sobrevivir emocionalmente. Adaptarse fue protección, complacer fue seguridad, encajar fue estabilidad.
El problema es que lo que fue útil en una etapa puede volverse limitante en otra. Lo que te protegió a los 10 años puede estar sofocándote a los 30. Y reconocer eso no significa culpar a tu pasado, significa actualizar tu presente. Porque ahora ya no eres ese niño que dependía completamente de aprobación externa para sobrevivir. Ahora tienes más recursos, más criterio, más autonomía. Pero tu sistema nervioso sigue operando bajo reglas antiguas. Sigue creyendo que el rechazo equivale a peligro extremo. Sigue creyendo que la desaprobación equivale a pérdida total. Y no siempre es así. Claro que habrá personas que no conecten con tu versión más real. Claro que habrá incomodidad. Claro que algunos vínculos cambiarán. Pero aquí viene algo que puede darte un poco de paz. La autenticidad no elimina relaciones, las filtra. Y lo que queda, aunque sea menos, suele ser más sólido. Lo curioso es que muchas personas desean vínculos profundos, pero no están dispuestas a mostrarse profundamente. Quieren ser vistas, pero solo muestran lo que creen que será aceptado. Y así se genera un círculo extraño, todos intentando agradar, todos ocultando algo, todos sintiéndose ligeramente solos, y nadie rompiendo el patrón. Tal vez tú puedas empezar, no con una revolución dramática, no con declaraciones radicales, solo con pequeños actos de verdad. Decir que no te gustó algo, admitir que te sientes inseguro, reconocer que cambiaste de opinión, expresar un límite sin justificarlo en exceso. Son cosas pequeñas, pero el impacto interno es enorme. Porque cada vez que te eliges, fortaleces algo que no depende de aplausos. Fortaleces tu autoestima interna. Y aquí necesitamos aclarar algo importante. Autoestima no es sentirse superior, no es pensar que eres mejor que otros, no es repetir frases positivas frente al espejo. La autoestima real es la capacidad de permanecer contigo incluso cuando no gustas. Es poder sostener tu valor aunque alguien no esté de acuerdo. Es poder tolerar que no todos te entiendan. Es poder aceptar que no encajas en todos los lugares. Y eso no se construye optimizando tu imagen. Se construye enfrentando tu miedo al rechazo. Hay personas que creen que son muy seguras porque no les importa nada, pero muchas veces eso es defensa. La seguridad auténtica no es indiferencia, es sensibilidad sin colapso. Es poder sentir el impacto de la desaprobación y aún así no desmoronarte. Y eso se aprende. Se aprende observando tus reacciones. Se aprende cuestionando tus mentiras internas. Se aprende dándote permiso de existir sin pedir tanto permiso. Tal vez nunca lo habías visto así, pero encajar no siempre es integración. A veces es dilución. Y tú no viniste a diluirte. Viniste a experimentarte, con todo lo que eso implica, con riesgo, con incomodidad, con verdad. Y aunque ahora mismo te parezca más fácil seguir ajustándote un poco más, hay una parte de ti que ya está cansada. Cansada de medir cada palabra, cansada de compararse, cansada de optimizarse, cansada de fingir que no le afecta. Esa parte no quiere aplausos, quiere descanso. Y el descanso real no viene de gustar más, viene de actuar menos. Menos máscara, menos estrategia, menos miedo. Y cuando empiezas a soltar eso, algo curioso sucede. No te vuelves más egoísta, te vuelves más claro. No te vuelves más frío, te vuelves más honesto. No te vuelves más distante, te vuelves más coherente. Y esa coherencia interna es el principio de una libertad que no necesita validación constante para sostenerse. Hay una mentira más silenciosa todavía, tan integrada que parece parte de tu personalidad. Dice algo así: así funciona el mundo, si no te adaptas, te quedas atrás. Y en parte es verdad, el mundo tiene reglas, hay códigos sociales, hay contextos donde ajustar el lenguaje, el tono o la forma es simplemente inteligencia emocional. No estamos hablando de ir por la vida sin filtro. El problema empieza cuando ya no sabes distinguir entre adaptarte por contexto y adaptarte por miedo. Cuando la adaptación deja de ser estratégica y se vuelve automática. Cuando ya no eliges cómo actuar, sino que reaccionas sin darte cuenta. Te conviertes en un radar humano. Detectas microexpresiones, tonos de voz, cambios de energía, ajustas tu postura, tu opinión, tu intensidad, todo en segundos. Es casi impresionante. Pero esa hipervigilancia constante tiene un costo. Vivir midiendo el ambiente agota el sistema nervioso. Es como si siempre estuvieras en modo evaluación. ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Estoy siendo demasiado? ¿Estoy quedando bien? Y lo curioso es que
Muchas personas que hacen esto ni siquiera se ven a sí mismas como inseguras. Se ven como consideradas, empáticas, flexibles. Y sí, pueden serlo. Pero si esa flexibilidad nunca incluye tus propias necesidades, deja de ser empatía y empieza a ser autoabandono. Aquí es donde la palabra duele un poco. Autoabandono, porque no suena dramático, suena sutil, y por eso pasa desapercibido. No es que te odies, no es que te insultes, es simplemente que priorizas constantemente la comodidad externa sobre tu verdad interna. Y cada vez que haces eso, tu cerebro registra algo. Registra que tu autenticidad no es prioritaria. Registra que tu incomodidad importa menos que la armonía superficial. Registra que tu valor depende de mantener estabilidad afuera. Con el tiempo eso genera una sensación difícil de explicar. Es como si estuvieras desconectado de tu propio centro. Tomas decisiones, pero no te sientes completamente dueño de ellas. Aceptas situaciones, pero algo dentro se contrae. Logras cosas, pero no te llenan como esperabas. Porque cuando las decisiones están guiadas por encajar, no necesariamente están alineadas con tu deseo profundo. Y aquí aparece otra mentira muy común: no sé realmente lo que quiero. Muchas personas creen que están perdidas, que no tienen claridad, que no saben cuál es su camino. Pero si miras con honestidad, muchas veces sí saben. Lo que pasa es que lo que desean no encaja con lo que esperan de ellos. Entonces es más fácil decir no sé que admitir sí sé, pero me da miedo. Miedo a decepcionar, miedo a cambiar dinámicas, miedo a perder pertenencia. Y otra vez volvemos al mismo punto. El miedo no es el enemigo. El problema es cuando lo niegas, porque cuando lo niegas, te inventas historias más cómodas. Todavía no es el momento. No estoy listo. Más adelante. Y el tiempo pasa. Y tú sigues en el mismo lugar interno, aunque externamente parezca que avanzas. Hay algo que quiero que observes con calma. Cuando haces algo solo para encajar, ¿qué pasa después? Al principio hay alivio, tal vez aprobación, tal vez validación, pero después, cuando el estímulo baja, aparece una sensación extraña. No es culpa exactamente, no es tristeza intensa, es más bien una pequeña desconexión, como si hubieras actuado una escena. Esa desconexión repetida es peligrosa porque normaliza la incoherencia. Te acostumbras a no sentirte del todo alineado, te acostumbras a esa ligera incomodidad y un día te das cuenta de que llevas años viviendo así. No es dramático, es funcional, pero no es pleno. Y aquí viene algo que puede incomodarte un poco más. Muchas veces encajamos no solo para que nos quieran, sino para no sentir envidia. Sí, envidia. Cuando te comparas constantemente, cuando ves a otros destacar, triunfar, ser admirados, tu cerebro activa un mecanismo muy humano, la comparación social. Y la comparación duele. Entonces intentas parecerte un poco más a lo que es valorado. Adoptas tendencias, copias estilos, ajustas metas, no siempre conscientemente. A veces es casi automático. Pero cuanto más te alejas de tu naturaleza para parecerte a lo que el entorno celebra, más difícil se vuelve saber quién eres sin referencias externas. Y eso aumenta la dependencia. Te vuelves un reflejo del contexto. Si el contexto valora productividad, eres productivo. Si valora espiritualidad, eres espiritual. Si valora rebeldía, eres rebelde. Si valora vulnerabilidad, eres vulnerable. ¿Pero qué valoras tú? Esa pregunta es más compleja de lo que parece, porque para responderla necesitas silencio, y el silencio asusta cuando has vivido regulándote con estímulo constante. Cuando bajas el ruido externo, emergen pensamientos que no puedes filtrar. Dudas, insatisfacciones, deseos postergados, preguntas existenciales. Y aquí aparece otro miedo más profundo todavía, el miedo a descubrir que no estás viviendo como realmente quieres. Por eso muchas personas prefieren seguir ocupadas, seguir optimizándose, seguir adaptándose, porque detenerse implica mirar, y mirar implica reconocer. Reconocer que has dicho sí cuando querías decir no. Reconocer que has sostenido relaciones que ya no te representan. Reconocer que te has esforzado por impresionar a personas que ni siquiera admiras. Eso duele, pero duele menos que seguir negándolo. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. La culpa te paraliza, la responsabilidad te libera. No se trata de castigarte por haberte adaptado,
Se trata de entender por qué lo hiciste y decidir si quieres seguir haciéndolo. Y aquí quiero ser muy claro contigo. No todo ajuste es mentira. No todo encaje es traición. El ser humano es social. La conexión importa. La cooperación importa. El problema no es encajar. El problema es desaparecer. Cuando te borras para ser aceptado, cuando reduces tu intensidad para no incomodar, cuando editas tu opinión para no generar fricción, cuando ocultas tus límites para mantener paz superficial, ahí es donde empieza la erosión interna. Y esa erosión no se ve de un día para otro, es lenta. Empieza con pequeños silencios. Sigue con pequeñas concesiones. Se consolida con pequeñas justificaciones. Hasta que un día sientes que algo en ti está dormido. Y quizás lo está. Dormido no significa muerto, significa reprimido. Y lo reprimido siempre busca salir. A veces como ansiedad, a veces como irritabilidad, a veces como sensación de vacío. Ese vacío del que tanta gente habla hoy no siempre es falta de propósito. Muchas veces es falta de autenticidad sostenida. Es la distancia entre lo que eres y lo que muestras. Y mantener esa distancia requiere energía constante. Por eso, cuando alguien te pregunta, ¿estás bien?, y respondes automáticamente, sí, aunque no sea del todo cierto, no es solo una frase, es un patrón que protege tu imagen, pero no necesariamente tu bienestar. Y aquí te voy a hacer una pregunta que puede quedarse contigo un buen rato. Si nadie fuera a irse, si nadie fuera a juzgarte, si nadie fuera a rechazarte, ¿qué cambiarías mañana? ¿Hablarías distinto? ¿Elegirías distinto? ¿Te vestirías distinto? ¿Te atreverías a algo que ahora postergas? Lo interesante es que muchas de esas cosas no son radicales. Son pequeños ajustes hacia ti. Pero el miedo amplifica las consecuencias imaginarias. El cerebro proyecta abandono extremo cuando en realidad lo que suele ocurrir es simplemente incomodidad temporal. Y la incomodidad no es el fin del mundo, es crecimiento. El problema es que hemos aprendido a evitar cualquier forma de incomodidad social como si fuera catástrofe. Y así nos quedamos en zonas seguras, pero limitadas. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no vas a encajar en todos los espacios, que no todos te van a entender, que no todos van a aprobar tus decisiones, que no todos van a quedarse. Y aún así, sigues siendo válido. Esa validación interna es mucho más estable que cualquier aplauso externo, pero se construye enfrentando pequeñas verdades. Verdades como, esto no me gusta tanto como digo, esto no me representa, esto lo hago por miedo, no para dejarlo todo de golpe, solo para verlo con claridad. Porque la claridad no te obliga a actuar inmediatamente, pero sí cambia tu relación con lo que haces. Y cuando empiezas a actuar desde claridad en lugar de miedo, aunque sea en cosas pequeñas, algo dentro se relaja, se siente más alineado, más íntegro, más presente. No es euforia, es coherencia. Y la coherencia es uno de los estados psicológicos más estables que existen. No depende de aplausos, no depende de tendencias, no depende de comparación. Depende de ti. Y cuando empiezas a experimentarla, aunque sea en momentos breves, te das cuenta de algo importante. Encajar no era el objetivo real. El objetivo era sentirte seguro siendo tú. Y eso es un camino distinto. Hay una mentira que casi nadie reconoce porque parece humildad. Suena así. No soy tan importante. La dices cuando minimizas lo que sientes. La dices cuando piensas que tus límites no son tan relevantes. La dices cuando justificas que otros ocupen más espacio que tú. No pasa nada. No es tan grave. Yo me adapto. Y poco a poco te acostumbras a reducir tu presencia emocional. No ocupas mucho espacio. No haces mucho ruido. No exiges demasiado. Y desde afuera puede parecer noble, flexible, fácil de tratar. Pero por dentro se va acumulando algo. Porque cuando te convences de que no eres tan importante, empiezas a tratar tus necesidades como opcionales. Descansas después, hablas después, te priorizas después, te eliges después, siempre después. Y el después rara vez llega. Hay personas que han vivido tanto tiempo siendo comprensivas con todos, que nunca aprendieron a ser comprensivas consigo mismas. Y aquí hay algo que puede incomodar. Muchas veces esa aparente humildad es en realidad miedo. Miedo a destacar. Miedo a incomodar. Miedo a que, si ocupas tu lugar completo, alguien se moleste. Entonces reduces tu luz para no eclipsar a nadie.
pero también reduces tu vida. Porque no se trata solo de redes sociales o de opiniones públicas. Se trata de decisiones cotidianas. La carrera que eliges, la relación que aceptas, el estilo de vida que sostienes, el ritmo que llevas. ¿Cuántas de esas decisiones nacieron de tu deseo y cuántas nacieron de lo que parecía más aceptable? Hay un momento en la vida adulta en el que muchas personas despiertan con una sensación extraña. No es que todo esté mal, no es que todo esté vacío, es que algo no se siente completamente propio, como si hubiera seguido un guión que tenía sentido, pero no era exactamente el tuyo. Y aquí aparece otra mentira. Ya es tarde para cambiar. Esa frase paraliza a muchísima gente, porque implica admitir que hubo elecciones condicionadas por encajar. Implica aceptar que no todo fue auténtico. Implica reconocer que has invertido tiempo en una versión que quizá ya no te representa. Y eso duele. Pero hay algo que libera más que cualquier validación externa: la capacidad de corregir rumbo. No tienes que destruir tu vida para empezar a ser más honesto contigo. A veces basta con pequeños giros. Pequeños no, pequeños sí. Pequeñas conversaciones pendientes. Pequeñas decisiones que nadie más ve. La autenticidad rara vez es espectacular. Es silenciosa. Es gradual. Es incómoda al principio, pero genera una sensación que no se parece a nada más: integridad. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a alinearse, el cuerpo lo nota, se relaja, respira distinto, la ansiedad baja un poco, porque ya no estás sosteniendo una doble narrativa. Y aquí entra algo muy importante que casi nunca se habla con profundidad. La identidad no es solo una construcción mental, es también corporal. Tu postura cambia cuando te sientes pequeño. Tu tono de voz cambia cuando dudas de tu valor. Tu respiración cambia cuando ocultas algo. El cuerpo cuenta la verdad que la mente intenta editar. Por eso muchas personas sienten alivio físico cuando finalmente dicen algo que habían callado durante años. Es como si el sistema nervioso dijera: por fin. No porque la consecuencia externa sea perfecta, sino porque la coherencia interna se restablece. Y aquí quiero tocar algo aún más profundo. El miedo a no encajar no es solo miedo al rechazo, es miedo al olvido. Miedo a no dejar marca, miedo a no importar, miedo a desaparecer sin que nadie note que estuviste aquí. En una cultura donde todo es visible, medible y cuantificable, la insignificancia se siente como amenaza. Entonces intentas volverte memorable, intentas volverte relevante, intentas volverte interesante, pero muchas veces lo haces desde afuera hacia adentro. Construyes una imagen, proyectas una versión, optimizas tu narrativa, y en el proceso te desconectas de algo esencial: tu experiencia directa. Hay algo profundamente triste en vivir una vida que se ve bien pero no se siente tuya. Y ese es el riesgo de encajar demasiado, porque puedes cumplir expectativas, puedes gustar, puedes destacar, y aún así sentir que estás actuando una vida que no elegiste del todo. La libertad psicológica no es hacer lo que quieras sin consecuencias. Es poder aceptar las consecuencias de ser tú. Eso cambia todo. Porque cuando entiendes que siempre habrá algún costo, ya sea por encajar o por no encajar, la pregunta deja de ser ¿cómo evito perder? Y se convierte en ¿qué pérdida puedo sostener con dignidad? Puedes perder aprobación, o puedes perder coherencia, puedes perder pertenencia superficial, o puedes perder autenticidad profunda. No existe el escenario sin riesgo. Y aquí está el punto clave. El riesgo de no ser tú suele generar un desgaste más lento, pero más constante. Es como una gota cayendo todos los días. No lo notas de inmediato, pero con los años la erosión es evidente. Hay personas que llegan a los 40, 50 o más y se preguntan en silencio: ¿cuándo dejé de ser yo? No fue de golpe. Fue gradual. Fue adaptación tras adaptación. Fue mentira tras mentira, aunque parecieran pequeñas. Y no estoy hablando de grandes traiciones dramáticas. Estoy hablando de micronegaciones diarias. Negar que algo te duele. Negar que algo te entusiasma. Negar que algo ya no te representa. Negar que quieres algo distinto. Cada negación te aleja 1 milímetro, pero milímetros acumulados crean distancia. La buena noticia es que el camino de regreso no requiere revolución, requiere honestidad. Y la honestidad empieza por reconocer las mentiras internas sin juzgarte por haberlas creído. Te adaptaste porque querías pertenecer. Te moldeaste porque querías seguridad. Te optimizaste porque querías reconocimiento.
Eso es humano. Lo que ya no necesitas es seguir haciéndolo automáticamente. Tal vez no puedes cambiar todo hoy. Tal vez no puedes decir todo hoy. Tal vez no puedes romper todas las máscaras hoy. Pero puedes empezar a observarlas. Puedes notar cuando dices sí con tensión. Puedes notar cuando te editas antes de hablar. Puedes notar cuando te comparas y cambias de dirección por inseguridad. Ese nivel de conciencia ya es un acto de libertad, porque deja de ser inconsciente. Y cuando algo deja de ser inconsciente, pierde poder. No tienes que convertirte en una versión radicalmente distinta. Solo tienes que permitir que tu versión real tenga más espacio, más voz, más presencia, más permiso. Y eso no te vuelve arrogante, te vuelve íntegro. Y la integridad, aunque no siempre genera aplausos inmediatos, genera algo mucho más estable. Respeto propio. Y cuando el respeto propio empieza a fortalecerse, la necesidad de encajar pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de dominar. Empiezas a elegir más, a reaccionar menos, a actuar con intención. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia completamente la experiencia de estar vivo, porque ya no estás tratando de ser aceptado, estás empezando a aceptarte. Hay otra mentira que se esconde detrás del esfuerzo constante. Dice algo así: si logro ser suficiente, entonces voy a poder relajarme. Es una promesa que te haces a futuro, cuando tenga más éxito, cuando tenga mejor cuerpo, cuando gane más dinero, cuando sea más interesante, cuando sea más estable emocionalmente, cuando sea más espiritual, cuando sea más seguro. Entonces por fin voy a sentir que encajo sin tener que esforzarme tanto. Pero esa meta se mueve, siempre se mueve, porque el problema nunca fue la meta, fue la creencia de que ahora mismo no eres suficiente. Y mientras esa creencia esté intacta, ningún logro va a cerrarla del todo. Aquí entra algo que duele reconocer. Muchas personas no buscan éxito, buscan alivio. Alivio del miedo a no ser suficientes. Alivio del miedo a no ser elegidos. Alivio del miedo a quedarse atrás. Y el cerebro, cuando cree que está en competencia social constante, activa un estado de comparación permanente. Subes un escalón y automáticamente miras quién está más arriba. Logras algo y aparece alguien que logró más. Te sientes bien hasta que te comparas. Eso no es falla de carácter, es un sistema nervioso hiperestimulado. La dopamina no solo se activa con placer, se activa con expectativa, con posibilidad de estatus, con reconocimiento social. Y cuando te acostumbras a regular tu valor con esos picos de validación, el estado base se siente bajo. Entonces trabajas más, te exiges más, te expones más, te corriges más, pero rara vez te permites ser suficiente ahora. Y aquí aparece otra mentira muy elegante. La presión me hace mejor. Puede ser cierto en dosis pequeñas, pero cuando la presión nace del miedo a no encajar, no es motivación saludable, es autoexigencia defensiva. Y la autoexigencia constante desgasta la autoestima, aunque parezca lo contrario. Porque te estás diciendo implícitamente: así como soy ahora, no basta. Imagínate decirle eso todos los días a alguien que quieres. Te quiero, pero cuando mejores. Te acepto, pero cuando avances. Eres valioso, pero si te optimizas. Eso sería cruel. Pero contigo lo haces sin darte cuenta. La sexta mentira es profundamente silenciosa. Mi valor depende de cómo me perciben. Tal vez no lo formularías así, pero si tu estado emocional cambia drásticamente según la reacción externa, ahí hay dependencia. Si un comentario negativo te derrumba más de lo que 10 positivos te sostienen, ahí hay fragilidad basada en validación. Si tu ánimo fluctúa según cuánta atención recibes, ahí hay un sistema nervioso acostumbrado a medir su existencia en respuesta ajena. Y eso es agotador, porque no puedes controlar completamente cómo te perciben. Siempre habrá alguien que no conecte. Siempre habrá alguien que malinterprete. Siempre habrá alguien que critique. Si tu identidad depende de que todos te lean bien, vivirás en alerta constante. Y vivir en alerta constante altera el cuerpo. Cortisol más alto, sueño más ligero, pensamientos más rumiantes, mayor sensibilidad a señales sociales. No es exageración, es biología. El cerebro interpreta la desaprobación social como amenaza de exclusión, y la exclusión en términos evolutivos era peligro real. Pero hoy no estás en una tribu primitiva donde el rechazo implica muerte. Estás en un entorno donde el rechazo puede doler, pero no te destruye. Sin embargo, tu sistema nervioso aún no siempre distingue eso.
Por eso la práctica de autenticidad requiere algo más que voluntad. Requiere reeducar tu respuesta interna al miedo social. Y eso se hace poco a poco, no exponiéndote brutalmente, no forzándote a ser radical, sino permitiéndote pequeñas experiencias de coherencia. Decir algo verdadero, sostener un límite, no corregir inmediatamente una opinión para agradar, no justificarte excesivamente. Pequeños actos que parecen insignificantes, pero que le enseñan a tu cerebro algo nuevo. Puedo ser yo y sobrevivir. La autoestima interna se construye así, no con discursos grandiosos, sino con microdecisiones repetidas. Hay algo que quiero que observes con honestidad. Cuando imaginas ser completamente auténtico, ¿qué es lo que realmente temes perder? ¿Personas? ¿Oportunidades? ¿Imagen? ¿Estatus? ¿Control? Y ahora pregúntate algo más profundo. ¿Estás seguro de que esas personas están conectadas contigo o con la versión que les muestras? ¿Estás seguro de que esas oportunidades son coherentes con quien realmente eres? ¿Estás seguro de que esa imagen te representa o solo te protege? La mente suele exagerar las pérdidas potenciales y minimizar las pérdidas actuales. Minimiza la pérdida de energía, minimiza la pérdida de autenticidad, minimiza la pérdida de deseo genuino. Pero esas pérdidas son reales, y cuando se acumulan generan una sensación que muchas personas describen como vacío. No vacío de cosas, vacío de sentido, porque el sentido no nace de encajar, nace de alinear. Alinear lo que eres con lo que haces, alinear lo que sientes con lo que expresas, alinear lo que deseas con lo que eliges. Y eso no siempre coincide con lo que el entorno celebra. Aquí hay algo liberador y confrontador a la vez. No estás obligado a gustarle a todos, pero sí estás invitado a gustarte a ti. Eso no es narcisismo, no es ego inflado, es estabilidad interna. Cuando empiezas a valorarte sin esperar constantemente que otros lo confirmen, algo cambia en tu energía. Te vuelves menos reactivo, menos dependiente, menos ansioso por aprobación. Y paradójicamente eso suele generar más respeto externo. Porque la autenticidad tiene una cualidad magnética, no porque sea perfecta, sino porque es coherente. La coherencia transmite seguridad, no una seguridad arrogante, una seguridad tranquila, esa que no necesita convencer, esa que no necesita demostrar, esa que no necesita exagerar, solo es. Y esa forma de estar en el mundo no nace de encajar mejor, nace de dejar de perseguir la aceptación como condición para existir. Tal vez nunca te dijeron esto con claridad, así que lo voy a decir directo. Tu valor no sube cuando te adaptas mejor. Tu valor no baja cuando no gustas. Tu valor no fluctúa según la atención. Tu valor es constante. Lo que fluctúa es tu percepción de él. Y esa percepción está profundamente influenciada por cuánto dependes de la mirada externa. La libertad psicológica comienza cuando entiendes que la mirada ajena es información, pero no es identidad. Pueden tener opiniones, pueden tener juicios, pueden tener preferencias, pero eso no define quién eres. Y cuando esa comprensión empieza a integrarse, la necesidad de mentirte para encajar pierde intensidad. No desaparece por completo, pero ya no dirige tu vida. Empiezas a elegir más desde deseo que desde miedo. Y esa transición, aunque lenta, cambia completamente la experiencia de habitarte. Ya no estás intentando convencer al mundo de que mereces espacio. Empiezas a ocuparlo sin pedir permiso excesivo. Y esa diferencia es el inicio de algo mucho más profundo que encajar. Es empezar a existir sin negociar tu esencia. Hay una mentira más que suele pasar desapercibida porque se siente lógica, incluso inteligente. Dice así: no es que esté fingiendo, solo estoy mostrando mi mejor versión. Y claro que todos mostramos versiones distintas según el contexto. No eres el mismo con tus amigos que en el trabajo. No hablas igual con tu familia que con alguien que acabas de conocer. Eso es natural. El problema no es tener versiones. El problema es cuando la versión mejorada se convierte en la única que permites existir. Cuando ya no te das permiso de estar triste si se supone que eres el fuerte. Cuando no puedes mostrar dudas si se espera que seas el seguro. Cuando no puedes equivocarte si todos creen que eres el que siempre sabe. Empiezas a sostener una imagen. Y sostener una imagen es pesado. Porque no puedes bajarla. No puedes relajarte del todo. No puedes mostrar grietas. Y vivir sin permitirte grietas te desconecta de algo profundamente humano, la imperfección compartida. Hay algo muy curioso en la psicología de la conexión. Las personas no se unen por perfección,
Se unen por vulnerabilidad real. Pero como todos temen ser los primeros en mostrarse sin máscara, todos terminan compitiendo en versiones pulidas. Y entonces ocurre algo paradójico. Mientras más perfectos intentan parecer, más solos se sienten. Porque nadie se siente realmente visto. Tú puedes admirar a alguien, puedes respetarlo, puedes incluso envidiarlo, pero solo puedes sentir cercanía cuando ves su humanidad. Y si tú mismo no te permites mostrarla, terminas atrapado en una vitrina. Visible, pero distante. La séptima mentira tiene que ver con esto. Si me ven tal como soy, perderé valor. Y esa creencia es profundamente dolorosa, porque implica que hay algo en ti que no merece ser mostrado. Quizás tu sensibilidad, quizás tu inseguridad, quizás tu ambición, quizás tu enojo, quizás tu fragilidad, quizás tu deseo de algo distinto. Aprendiste que ciertas partes tuyas eran incómodas, y en lugar de integrarlas, las ocultaste. Pero lo que ocultas no desaparece, se fragmenta. Y cuando te fragmentas demasiado, empiezas a sentir que no eres uno solo, que hay una versión pública, una versión privada, una versión ideal, una versión reprimida. Y mantener tantas versiones activas requiere energía mental constante. Es como estar editándote en tiempo real. Esto sí, esto no, esto mejor no lo digo, esto lo suavizo. Esa autoedición permanente genera ansiedad anticipatoria, porque siempre estás evaluando posibles consecuencias sociales. Y el cerebro, cuando está en anticipación constante, no descansa. Se mantiene en alerta leve. Y esa alerta sostenida es lo que muchas personas describen como ansiedad sin motivo claro. No es que haya una amenaza real, es que estás gestionando tu identidad como si fuera un proyecto frágil. Déjame preguntarte algo que tal vez nunca te hiciste de esta forma. Si tuvieras la certeza absoluta de que tu valor no disminuye por mostrarte imperfecto, ¿qué dejarías de esconder? ¿Qué dirías? ¿Qué admitirías? ¿Qué cambiarías? Muchas veces no mostramos nuestras partes reales porque creemos que el amor es condicional, que la aceptación depende de desempeño, que el respeto depende de imagen, que la pertenencia depende de encajar sin fricción. Pero la pertenencia auténtica no se construye sobre desempeño, se construye sobre presencia. Y presencia significa estar completo, con tus luces y tus sombras. Ahora bien, esto no significa exponerte sin límites. No significa contarle todo a todo el mundo. No significa dejar de tener privacidad. Significa dejar de avergonzarte de partes que son profundamente humanas. La vergüenza es uno de los motores más fuertes del autoengaño. Cuando sientes vergüenza, quieres esconder. Cuando escondes, te fragmentas. Cuando te fragmentas, te desconectas. Y cuando te desconectas, intentas compensar encajando más. Es un ciclo. Y romperlo no se hace eliminando la vergüenza de golpe, se hace tolerándola. Sí, tolerándola. Mostrar una parte vulnerable genera incomodidad, pero si sobrevives a esa incomodidad y descubres que no fuiste rechazado completamente, el cerebro actualiza su mapa. Aprende que la autenticidad no siempre termina en abandono. Y ese aprendizaje es profundamente transformador. Hay algo que quiero decir con mucha claridad. No necesitas volverte una persona confrontativa para ser auténtico. No necesitas cambiar tu personalidad. No necesitas perder tu empatía. Solo necesitas dejar de sacrificarte constantemente para evitar cualquier mínima desaprobación. Porque cuando tu prioridad absoluta es no incomodar a nadie, inevitablemente te incomodas a ti. Y esa incomodidad interna sostenida termina saliendo por algún lado. A veces como resentimiento, a veces como agotamiento, a veces como desconexión emocional, a veces como una sensación crónica de que algo no encaja, aunque todo parezca correcto. Lo más duro es que muchas personas no se dan cuenta de que están actuando hasta que se detienen. Y cuando se detienen sienten una mezcla extraña, alivio y miedo. Alivio porque ya no están sosteniendo tanto. Miedo porque ahora tienen que enfrentarse a su propia verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. A veces implica reconocer que has buscado aprobación de personas que no admiras, que has querido pertenecer a espacios que no te representan, que has moldeado tus gustos para evitar sentirte fuera. Pero reconocer eso no te convierte en hipócrita, te convierte en consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Hay algo muy poderoso que ocurre cuando empiezas a aceptar tus partes incómodas. La intensidad que antes escondías se convierte en pasión. La sensibilidad que antes reprimías se convierte en profundidad. La duda que antes negabas se convierte en honestidad. Lo que antes era motivo de vergüenza se transforma en rasgo humano.
Pero para llegar ahí necesitas atravesar la incomodidad de dejar de actuar. Y dejar de actuar no significa volverte brusco. Significa dejar de sobreadaptarte. Hay una diferencia enorme entre ser considerado y ser complaciente por miedo. La consideración nace del respeto. La complacencia por miedo nace de inseguridad. Y tú puedes seguir siendo considerado sin desaparecer. Puedes seguir siendo amable sin traicionarte. Puedes seguir siendo empático sin autoabandonarte. Puedes seguir siendo flexible sin fragmentarte. La clave está en preguntarte constantemente, ¿esto lo estoy haciendo desde deseo o desde miedo? No para juzgarte, solo para entenderte. Y cuanto más te entiendes, menos necesitas mentirte. Porque al final, todas estas mentiras tienen un mismo núcleo. La creencia de que necesitas ser diferente para merecer conexión. Y eso no es verdad. La conexión más profunda que puedes experimentar empieza cuando dejas de intentar convertirte en algo que crees que será más aceptable. Empieza cuando te permites existir sin edición constante. Y sí, habrá incomodidad. Sí, habrá momentos raros. Sí, habrá ajustes. Pero también habrá algo nuevo. Una sensación de integridad. Una sensación de coherencia. Una sensación de estar en casa contigo. Y esa sensación, aunque no sea espectacular, es profundamente estable. Es silenciosa. Es tranquila. Es real. Y cuando empiezas a sentirla te das cuenta de algo que cambia la perspectiva completa. Encajar ya no es la prioridad. Ser auténtico empieza a serlo. Hay un punto en este proceso donde algo cambia de forma casi imperceptible. Ya no estás tan enfocado en descubrir qué mentira te cuentas. Empiezas a notar cuándo aparece. Es en el segundo previo a decir algo. En el impulso de justificarte. En la necesidad de explicar demasiado. En la urgencia de agradar. Ese segundo es oro, porque ahí es donde puedes elegir. Y esa es la parte que transforma todo. Darte cuenta de que sí tienes elección. Durante mucho tiempo quizás sentiste que encajar era automático, que adaptarte era reflejo, que no hacerlo implicaba un costo demasiado alto. Pero cuando empiezas a ver el mecanismo, aunque sea un poco, dejas de ser completamente rehén de él. La octava mentira es sutil, pero muy extendida. Ser auténtico significa perder. Perder oportunidades, perder relaciones, perder estatus, perder aprobación. Y sí, a veces perderás algo. Pero lo que no te dijeron es que cuando dejas de mentirte para encajar, también empiezas a ganar. Ganas claridad, ganas energía, ganas respeto propio, ganas tiempo, ganas dirección. Hay algo profundamente desgastante en vivir dividido. Una parte queriendo algo, otra parte tratando de agradar, una parte sintiendo, otra parte editando. Esa división interna es como tener dos voces en constante negociación. Y la negociación permanente cansa. Cuando empiezas a integrar lo que sientes con lo que haces, aunque no sea perfecto, la energía cambia. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque deja de ser una actuación constante. Y aquí es donde aparece el clímax real de todo esto. Lo que realmente está en juego no es tu imagen, no es tu reputación, no es tu cantidad de seguidores, no es tu aceptación social. Lo que está en juego es tu identidad. Si pasas años actuando una versión adaptada, tu cerebro termina confundiéndola con tu esencia. Y entonces pierdes acceso a partes tuyas que eran espontáneas, creativas, genuinas. Empiezas a vivir desde el deber, desde el cálculo, desde la evaluación externa. Y eso, sostenido en el tiempo, genera una forma muy particular de sufrimiento. No es un drama evidente, es una sensación de vida a medias, como si estuvieras en tu propia historia, pero no completamente dentro. Y aquí viene algo que puede doler un poco más, pero es importante decirlo. El autoengaño no solo te protege del rechazo, también te protege del fracaso real. Si nunca intentas lo que realmente deseas, siempre puedes decir que no era tan importante. Si nunca muestras completamente quién eres, siempre puedes pensar que, si lo hicieras, todo sería diferente. Pero eso también te mantiene en una zona cómoda y limitada, porque no arriesgas perder, pero tampoco arriesgas ganar desde tu verdad. Ser auténtico no garantiza éxito, no garantiza aprobación, no garantiza aplausos, pero sí garantiza coherencia. Y la coherencia es uno de los estados más poderosos para la mente. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a alinearse, el sistema nervioso baja su nivel de conflicto interno. Menos ruido, menos duda, menos tensión constante. Eso no significa que desaparezca el miedo.
significa que ya no te gobierna igual. Hay una diferencia enorme entre sentir miedo y actuar desde miedo. El miedo puede seguir apareciendo, pero cuando tu identidad ya no depende completamente de encajar, ese miedo pierde autoridad. Empiezas a decir, sí, me asusta, pero igual voy a hacerlo. Sí, puede que no guste, pero es honesto. Sí, puede incomodar, pero es real. Y ese tipo de decisiones generan algo que muchas personas buscan durante años sin saber cómo llamarlo. Dignidad interna. No es arrogancia. No es superioridad. No es desafío constante. Es simplemente la sensación de que no te estás traicionando. Y esa sensación cambia la forma en que caminas, en que hablas, en que eliges. Ya no necesitas exagerar tu personalidad. Ya no necesitas demostrar constantemente. Ya no necesitas justificar cada límite, porque empiezas a confiar en algo más estable que la aprobación externa. Confías en tu criterio. Y aquí viene la parte más liberadora de todas. Cuando dejas de intentar encajar en todos lados, empiezas a notar que algunos espacios ya no te interesan tanto. Algunas conversaciones ya no te atraen. Algunas dinámicas ya no te seducen. Algunas validaciones pierden brillo. No porque te hayas vuelto frío, sino porque te has vuelto selectivo. Y la selectividad no es rechazo al mundo, es respeto por tu energía. Empiezas a entender que no todo lugar merece tu adaptación. No toda opinión merece tu explicación. No toda crítica merece tu corrección. Esa comprensión reduce muchísimo la ansiedad social, porque ya no estás tratando de conquistar todos los escenarios. Estás eligiendo en cuáles participar. Y eso cambia la narrativa interna. Ya no es ¿les gustaré? Es ¿esto me representa? Ya no es ¿qué pensarán? Es ¿yo puedo sostener esta decisión? Esa transición es sutil, pero transforma tu autoestima, porque tu valor deja de depender exclusivamente de la reacción externa. Empieza a depender de tu coherencia. Y cuando esa coherencia se fortalece, algo se acomoda dentro. No es una explosión emocional, es una sensación tranquila, una especie de paz interna que no viene de haber ganado algo, sino de haber dejado de luchar contra ti. Empiezas a experimentar algo que quizá hace tiempo no sentías. Ligereza, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás cargando tantas versiones falsas. Y en esa ligereza aparece algo inesperado, la posibilidad de elegir tu vida desde autenticidad, no desde miedo. Y esa posibilidad cambia completamente el horizonte. Y entonces llegamos a ese punto en el que ya no se trata de descubrir más mentiras, sino de decidir qué vas a hacer con la verdad, porque ahora sabes algo que antes quizás solo intuías. Sabes que muchas de tus adaptaciones no eran maldad, eran miedo. Sabes que muchas de tus máscaras no eran manipulación, eran protección. Sabes que muchas de tus decisiones no eran incoherencia, eran intento de pertenecer. Y eso cambia la forma en que te miras. No eres falso, no eres débil, no eres superficial, eres humano. Y el ser humano quiere conexión. El problema es cuando, en la búsqueda de conexión, pierdes conexión contigo. Ahí es donde empieza el vacío. Ahí es donde aparece la ansiedad difusa. Ahí es donde la comparación se vuelve obsesiva. Ahí es donde la vida se siente un poco ajena. Pero ahora hay algo distinto. Ahora puedes ver el patrón. Y cuando ves el patrón ya no estás completamente atrapado en él. Hay una pregunta que quiero dejarte, y no es retórica. Si nadie estuviera mirando tu vida, ¿cómo la vivirías? No para provocar, no para impresionar, no para demostrar, solo para experimentarla. ¿Qué decisiones cambiarías? ¿Qué ritmo adoptarías? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué límites pondrías? ¿Qué sueños admitirías? Tal vez no puedas cambiar todo de golpe. Y no necesitas hacerlo. La autenticidad no es una revolución explosiva. Es una serie de microdecisiones sostenidas. Hoy decir algo que normalmente callarías. Hoy elegir algo que realmente deseas. Hoy admitir algo que normalmente esconderías. Hoy no corregir tu opinión solo para agradar. Pequeños actos de lealtad hacia ti. Eso, repetido en el tiempo, reconstruye algo que quizás se debilitó sin que lo notaras. Tu confianza interna. Y aquí quiero que entiendas algo profundamente importante. La autoestima no se construye cuando todos te aceptan. Se construye cuando tú te aceptas, incluso si no todos lo hacen. No significa que no duela el rechazo. No significa que no importe la conexión. No significa que te vuelvas indiferente. Significa que tu valor deja de estar completamente en manos ajenas.
Empieza a estar en las tuyas, y eso cambia la energía con la que te mueves por el mundo. Ya no entras a un espacio preguntándote, ¿les gustaré? Entras preguntándote, ¿esto me representa? Ya no eliges desde el miedo constante a quedar fuera. Eliges desde el deseo de estar alineado. Y esa alineación genera una paz muy distinta a la euforia del aplauso. Es una paz silenciosa, una sensación de estar en casa dentro de ti. Una especie de reconciliación interna. Tal vez no todo el mundo entienda tus decisiones. Tal vez algunas relaciones cambien. Tal vez ciertos espacios dejen de ser cómodos. Pero también descubrirás algo que no habías experimentado del todo. Conexiones más reales. Conversaciones más profundas. Vínculos donde no necesitas actuar. Espacios donde no tienes que demostrar. Y eso vale más que encajar superficialmente en todos lados. Hay algo muy poderoso en aceptar que no viniste a gustarle a todos. Viniste a vivir tu experiencia. Y vivirla implica asumir el riesgo de no encajar perfectamente en cada entorno, pero también implica la posibilidad de encajar profundamente en los lugares correctos. La libertad psicológica no es ausencia de miedo, es capacidad de elegir a pesar del miedo. Es poder decir, sí, me asusta que no guste, pero igual voy a ser honesto. Sí, me incomoda marcar este límite, pero lo necesito. Sí, puede que cambie la dinámica, pero es coherente conmigo. Y cada vez que haces eso, te fortaleces. No desde arrogancia, desde integridad. Y la integridad tiene algo que la aprobación nunca tendrá. Estabilidad. La aprobación sube y baja. La integridad permanece. Tal vez ahora mismo sientas una mezcla extraña. Un poco de claridad. Un poco de confrontación. Un poco de alivio. Eso es buena señal. Significa que algo se está moviendo. No necesitas salir corriendo a cambiar tu vida mañana. No necesitas anunciar una nueva versión radical de ti. No necesitas demostrar nada. Solo empieza por algo simple. La próxima vez que notes esa pequeña mentira interna, esa que te dice que te adaptes para evitar incomodidad, detente un segundo. Respira y pregúntate, ¿esto lo estoy haciendo por miedo o por elección? Si es por miedo, no te castigues. Solo obsérvalo. La conciencia ya es un acto de libertad. Y si decides elegir diferente, aunque sea en algo pequeño, estás construyendo algo enorme. Una identidad que no depende exclusivamente de la mirada externa. Una autoestima que no se desmorona con cada crítica. Una vida que no se siente actuada. Y si este proceso te resonó, si en algún momento sentiste que estabas escuchando algo que llevaba tiempo sin nombre, quédate con eso. Déjalo reposar. Si este espacio te ayuda a mirarte con más honestidad, suscríbete, no por números, sino porque esto es un recordatorio constante de que puedes vivir con más coherencia. Si algo de lo que escuchaste te hizo sentido, deja un like, no como gesto automático, sino como una forma de marcar que este tema importa. Y si conoces a alguien que vive tratando de encajar hasta agotarse, comparte esto. A veces una conversación honesta puede ser el inicio de un cambio silencioso pero profundo. Y ahora, antes de seguir con tu día, quédate unos segundos en silencio, sin compararte, sin editarte, sin ajustarte, solo siendo, porque ahí, en ese espacio sin actuación, es donde empieza tu verdadera libertad.